El número de civiles muertos en Mariupol podría ser mucho más grande de lo esperado. Imágenes satelitales muestran nuevas fosas comunes. Sergei Lavrov agita el fantasma de una eventual guerra nuclear. El peligro es grave, real y no debe subestimarse, ha asegurado en una entrevista al jefe de la diplomacia rusa. Según Lavrov, Rusia parte del principio de que una guerra nuclear es algo inadmisible, pero añade que el riesgo es bastante significativo y que a Moscú no le gustaría ver esos riesgos inflados artificialmente. Por lo que se refiere a las negociaciones con Kiev, tampoco se mostró optimista. Muchos de nosotros estamos convencidos de que la posición real de Ucrania se determina en Washington, Londres y otras capitales occidentales. Y por lo tanto, nuestros analistas políticos dicen, ¿por qué hablar con el equipo de Zelensky? Tenemos que hablar con los estadounidenses, negociar con ellos, llegar a algún tipo de acuerdo. No obstante, Lavrov señaló que todavía sigue negociando con el equipo que puso Zelensky y que esos contactos continuarán. El gobierno de Kiev replica que Moscú eligió la guerra en lugar de las conversaciones cuando atacó varias ciudades con misiles durante el fin de semana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reiterado que Rusia no podrá ganar esta guerra y pedido a sus conciudadanos que hagan todo lo posible para que la presencia de las tropas rusas en Ucrania sea insoportable. Todos en el mundo, incluso los que abiertamente no nos apoyaban, están ahora de acuerdo en que es en Ucrania donde se decide el destino de Europa, el destino de la seguridad mundial y el destino del sistema democrático. A medida que la guerra se intensifica en el este, Rusia parece centrada en la destrucción de las infraestructuras ucranianas y en la interrupción de las rutas de suministro militar desde el extranjero. Están bombardeando de forma caótica todo el pueblo. No vemos la lógica de estos bombardeos, denuncia esta portavoz militar ucraniana. Primero disparan sobre el ferrocarril, después sobre instalaciones industriales y al día siguiente sobre zonas residenciales. Las fuerzas rusas centraron sus bombardeos en estaciones de tren e instalaciones ferroviarias en varios puntos del centro y el oeste de Ucrania, con el objetivo de dificultar la logística y paralizar infraestructuras claves en Ucrania. Los ataques dejaron 5 muertos y más de 40 heridos. Las sanciones y el conflicto bélico se llevarán por delante el 10% del PIB ruso. Lo reconocen sus propias autoridades, aunque 2 meses después los castigos impuestos por Europa siguen sin colapsar del todo su economía. El veto energético sigue sobrevolando, pero los expertos creen que no es viable. Tampoco el rublo ha sufrido tanto como se esperaba. Tras el desplome inicial se acerca a los valores de antes de la invasión y algunas sanciones se han vuelto en contra de Europa, como el veto al carbón o a las exportaciones agrícolas que contribuyen a aumentar la inflación. La caída de la inversión y la fuga de 600 empresas internacionales sí han castigado al mercado laboral ruso. En 2022 podrían perder 2 millones de empleos y acercarse al 9% de paro, aunque los analistas creen que seguir presionando a los oligarcas será la medida más efectiva a corto plazo. Con Rusia en apuros y Occidente sufriendo la inflación, el FMI calcula que China será la gran beneficiada y acortará distancias con Estados Unidos como primera potencia económica. 2 meses después del inicio de la guerra en Ucrania, Vladimir Putin mantiene un elevado apoyo ciudadano. El Instituto Levada, el único independiente del gobierno que queda en Rusia, le otorga una aprobación entre el 70 y el 80%, una cifra siempre con matices en un país que prohíbe las manifestaciones contra la invasión. El cierre impuesto a los medios críticos ha laminado el acceso en Rusia a cualquier narrativa distinta a la oficial en radio, televisión y en buena medida también en Internet.
A pesar de la propaganda, una parte de la ciudadanía percibe que las cosas no marchan como Putin les dijo cuando anunció la operación especial en Ucrania. Promesas incumplidas mientras tanto críticos como afines al gobierno sufren las sanciones y un repudio que también provoca despidos, carestía y empobrecimiento en Rusia.